Resulta que todo comenzó con un sonido, ese sonido maravilloso antes de la luz. Todos pensábamos que la vida había comenzado desde una frecuencia de luz y no, todo comenzó con el verbo, con el sonido, la creación. La primera conciencia del ser humano es el despertar. La primera conciencia del ser humano es la voluntad de la vida. Cómo nos conectamos a la vida, cómo nos conectamos a esta madre, la tierra. Y desde ahí el ser humano empieza a gestar toda una evolución y un trabajo a nivel físico, emocional y mental. Empieza a hacer un trabajo desde ese cerebro reptil que todos sabemos que, si ustedes se pueden imaginar, esos reptiles que andan por ahí, las lagartijas, los lagartos, son rastreros, ¿no? Empieza el cerebro a ser intuitivo, a defenderse de la vida, a defenderse de todo lo que lo proyecta y lo que lo puede atacar. Y ahí comienza nuestra evolución y vamos a empezar este camino de despertar entendiendo cómo ese cerebro reptil trae detrás una conciencia de pensamiento, trae detrás una emoción oculta que queda en ese inconsciente, de esa memoria intuitiva, de esa memoria de defensa que tiene el ser humano. Y cómo el cerebro reptil comienza en esta fase, comienza nuestro cerebro a cuidarse, a proyectarse, a protegerse de todo lo que lo ataca. Y entonces el ser humano, cuando empieza a generar esa evolución, empieza a tener patrones de emocionalidad, unas ocultas y unas que son persistentes, y de ahí vienen los primeros miedos. ¿Cuál es el opositor a la voluntad de la vida? Es el miedo, es el pánico. Y desde ahí se gesta en nuestra evolución una energía que se llama la energía consciente de la voluntad de la vida. Cuando no tenemos una buena estructura, una buena voluntad, una buena fuerza, se empieza a generar unos patrones inconscientes a nivel biológico. Y en esa primera conciencia del ser humano están los primeros órganos que empiezan a generar esa asimilación en el ser humano. Empieza a verse todo ese tema de la medicina mente-cuerpo y podemos entender cómo los primeros órganos que empiezan a verse afectados por este proceso son los riñones, las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces los miedos se generan y se instalan en el riñón. Por eso ustedes han visto, o ustedes han sentido, yo lo he sentido, cómo cuando tenemos un pánico, cuando tenemos un miedo crónico persistente, la energía del riñón empieza a alterarse. Comenzamos a tener problemas de cistitis, infecciones urinarias, cálculos en los riñones y toda una afectación a ese nivel. Tenemos un proceso de fatiga crónica, empezamos a sentirnos débiles y, cómo no, al ver este cansancio de la vida empiezan a afectarse los otros órganos, generando todo un proceso inconsciente de enfermedad. Entonces esa primera conciencia de despertar es invitarles a ustedes a generar una fuerza y un propósito de vida. ¿De dónde viene la fuerza y el propósito de vida? Así como ustedes pueden ver aquí atrás esta roca que se ha cimentado durante mucho tiempo, que ha tenido que transformarse, nutrirse, destruirse, volverse a formar, están los minerales, la energía ancestral, la energía de la familia, toda esa energía que nos trae de atrás en el ser humano, ese ADN, esa epigenética emocional que traen nuestros ancestros y, por qué no decir, muchas generaciones atrás. Desde ahí se empiezan a gestar los primeros movimientos de formación de nuestra genética emocional y nuestra genética biológica. Entonces desde ahí vamos a empezar a arrancar a trabajar 3 cosas muy puntuales. La primera, quiero que cojan un papel, un lápiz y empiecen a escribir. ¿Qué son esas creencias, patrones de pensamiento, de pronto toda esa información que hay en tu familia, que viene desde tu madre, desde tu padre hacia una 4ª generación? Empieza a investigar. ¿Qué patrones de pensamiento hay? Eran personas amargadas, personas furiosas, tenían falta de propósito de vida, habían miedos, había angustia, había ansiedad.
Empieza a investigar qué hay en tu mamá, qué hay en tu papá, porque de ahí, en tus primeros 7 años, empieza a formar todos los patrones de pensamiento y, por qué no decirte, todo lo que vas a formar biológicamente en el futuro de tu existencia. Y entonces avanzamos desde ahí, desde ese cerebro reptil, y empezamos a pararnos, por así decirlo, y ese cerebro se empieza a volver un cerebro mamífero, donde ya las emociones son muy claras. Los primeros años de tu vida son absolutamente básicos. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿les parece? El LAM. Yo me voy a poner de pie porque quiero que escuchen este sonido varias veces. Lo voy a tocar, es el Do. Y quiero que empiecen a sentir esa primera conciencia de la voluntad de vida. Otra vez. Siéntanlo, escuchen en dónde vibra. Yo, por ejemplo, siempre lo siento en esta zona del cuerpo. Ese es el primer movimiento de conciencia, la voluntad de vida. Desde aquí van una cantidad de raíces energéticas al centro de la tierra. Voy a volver a hacer el sonido para que lo tengan claro. Y además del sonido, recuerden el color rojo. El color rojo va a empezar a despertar ese primer movimiento de conciencia. Muy bien, cuando lo tengan claro, vamos a repetir la palabra LAM. Quiero que pongan su mano ahí en esa zona, a unos 15 centímetros de su cuerpo, y comiencen a sentir la palabra LAM. 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 7 veces en una secuencia lógica. Van a empezar a despertar esa conciencia del riñón, van a empezar a sentir cómo el riñón puede fluir maravillosamente, van a empezar a conectarse con esa esencia de la primera conciencia, la esencia de la voluntad de la vida. Los riñones guardan esa primera conciencia, los riñones guardan la energía de esa piedra, guardan la energía, los minerales. Por eso cuando nos empezamos a desvitalizar, desvitaminizar, desmineralizar, la energía de los riñones se afecta. También quiero contarles cómo estamos trabajando ese primer movimiento de conciencia que está en los riñones, en las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son como unos cojincitos que están encima de los riñones. Son unos cojincitos que gestan 2 neurotransmisores muy importantes. ¿Qué son neurotransmisores? Son unas enzimas que estimulan desde el cerebro los comportamientos emocionales, simpáticos o parasimpáticos. Simpáticos es todo lo que es rápido, en alerta, en movimientos rápidos, en protección, y se gesta todo lo que es el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué hacen esos neurotransmisores? Como les venía diciendo, los activa, los alerta, los puede provocar estrés crónico persistente también si se sobreestimulan. Por eso siempre yo les hablo en modular, aprender y entender. Porque esos neurotransmisores es muy bueno tenerlos hasta cierto punto, porque te da ese instinto de protección. Pero cuando ya los sobreestimulas, empieza un estrés crónico, persistente. La estimulación de la adrenalina, noradrenalina y el cortisol hacen que tu cuerpo empiece a tener muchos procesos. Primero, sobrecarga. A nivel del pH de tu cuerpo se estimula los cortisoles. Acuérdense de ese medicamento que a veces de pronto lo conozcan, que se llama la prednisolona, es un corticoide. Y ese se estimula naturalmente, pero si lo sobreestimulas puedes subir de peso, puedes tener dolores neuromusculares, puedes tener fatiga crónica, mareos, dolores de cabeza y una serie de síntomas que pueden provocar también una enfermedad. Entonces, ojo, vamos a mantener regulado esos 3 neurotransmisores. En muy positivo te protegen, pero en muy negativo te lesionan, te inflaman, te enferman. Entonces ten en cuenta, el primer movimiento de conciencia es ese, voluntad de vida, y lo negativo es el miedo, el pánico, la frustración.
Bueno, muy bien, ya hicimos el ejercicio, ya nos conectamos con el sonido, ya nos conectamos con el color, entonces espero hayan sentido. Si no han sentido, por favor, trabájenlo un poco más, porque a medida que despiertes ese punto de conciencia, de voluntad de vida, vas a ir desarrollando esa fuerza, y es una fuerza inconsciente realmente. Cuando escuchas el do, cuando proyectas el color rojo, cuando dices lam, se genera un movimiento a nivel del subconsciente o del inconsciente. Y retomando un poco lo del cerebro reptil, recuerden, los primeros 7 años de la vida del ser humano son claves para desarrollar sus dones, talentos, para poder observar qué debemos como mejorar, observar y trabajar en nosotros mismos. Por eso es tan importante, después de hacer este ejercicio, hacer la carta de liberación familiar y observar a ver qué más cosas, qué información tenemos de la familia, de las creencias, los patrones arraigados, de todos esos dolores, frustraciones, rabias que están innatos en nuestra familia, porque nosotros amamos a través de lo que nos enseñaron nuestros padres. Nosotros amamos a través de lo que nos enseñó nuestro entorno. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y si no existen los padres? ¿No? Si somos adoptados, si de pronto perdimos a nuestros papás muy pequeños. Esa información inclusive está ahí, está en tu ADN, está en tu epigenética. Por el hecho de que no tengas a papá y mamá en la vida o desde pequeño, no quiere decir que no estuvieran, no quiere decir que esa energía, por así decirlo, o esa conciencia de papá y mamá no estén. Ellos estuvieron. Y de ahí vienen una cantidad de procesos ancestrales, una cantidad de procesos que es importante sanarlos, es importante evolucionarlos. Entonces nuestro cerebro reptil, que es el primer cerebro, acuérdense, el rastrero, es que es como una serpiente, como una lagartija, es nuestro primer cerebro instintivo, el que nos protege, el que nos hace decir cuidado, no se pare allá, que nos vamos a caer, cuidado, no se vaya a hacer en esta calle, que nos pueden robar, cuidado, no vaya a subirse a esa escalera porque te puedes resbalar. Ese cerebro instintivo es clave tenerlo como a nuestro favor. ¿Y qué es tenerlo a nuestro favor? Es reconocer todos esos miedos, pero tampoco dedicarnos a trabajar solo el miedo, sino fortalecer qué nos puede proteger, cuáles pueden ser esas anclas de vida que te pueden llevar a un proceso de equilibrio, a un proceso de fortaleza y a un proceso de fuerza. Y por qué no, atrévanse a sentir qué es lo que sucede cuando empiecen a hacer esta carta de liberación familiar, que se las voy a dejar ahí para que la lean claramente, la escriban, la complementen, luego la lean en voz alta y la quemen. Vamos a soltar una cantidad de información familiar, ¿por qué no? Una cantidad de patrones, creencias aprendidos, miedos arraigados, familiares, rabias, frustraciones, guerras internas que les van a ayudar a ustedes a empezar a despertar este movimiento de conciencia, a llevarlos a esta nueva conciencia de estar más sanos física, emocional y mentalmente. Gracias.